Hola, os hablo desde España, desde un pueblo de Córdoba, Cabra, en la primera Feria Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra. Hoy estamos con el filósofo, escritor y profesor don Tomás Valladolid Bueno. Hola, Tomás. Muy buenos días, muchísimas gracias, encantado de volver a verte y de escucharte, querido amigo Rafael, admirado poeta. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, pues vamos antes de nada a los oyentes a decirle quién eres tú, a ponerle unas pequeñas pinceladas. Tomás Valladolid Bueno es doctor en filosofía, catedrático de enseñanza secundaria y profesor jubilado. Ha sido miembro del Seminario de Investigación La Filosofía después del Holocausto, dirigido por Reyes Mate, profesor investigador del CSIC. Autor de Historia de otra razón en el 1993, Democracia y pensamiento judío 2003, Por una justicia post-totalitaria 2005, Filosofía y ciudadanía 2008, La amistad de vida, servidumbre voluntaria y subjetividad democrática 2019, y que hoy hablaremos, y Arcanos de navegación, los despojos de un naufragio moral, Certum 2019. También en el libro colectivo Singularidad, en la poesía de Manuel Ruiz Amezcua, en su última edición de 2018, se publica su texto La poesía de Ruiz Amezcua, un elogio dialéctico de la luz y de la sombra. Ha escrito capítulos en libros de colaboración y artículos en revistas sobre epistemología, religión y política, justicia reconstructiva, pensamiento judío medieval y moderno, memoria e identidad democrática, poesía y ética democrática, el valor de juzgar y democracia de las emociones. Del problema de la amistad cívica surge su interés actual por una filosofía poética del naufragio y de la distancia. Pues bueno, querido Tomás, he leído, perdona que te haya resumido la reseña porque podríamos estar aprovechando la media hora para hablar de tu obra, pero prefiero que nos hables, que nos cuentes algo de este libro, del último, si te parece, o de los últimos, el de La amistad de vida, servidumbre y subjetividad democrática, de la editorial Artanos, ¿no? Antopos, perdona. Cuéntanos. Vale, muchísimas gracias por tus palabras de nuevo, querido Rafael. Bien, la amistad de vida tiene una historia personal en relación con un querido amigo que se murió ya hace varios años, al que yo nunca dejo de recordar y al que lo viví como un hermano. Y un hermano no solo en la referencia de la vida privada, la vida íntima, sino también muy importantemente, esencialmente, en el ámbito intelectual, en el ámbito del pensamiento. Era un pensar conjunto, no idéntico, pero sí conjunto y muy a la par, muy de complemento. Y bueno, pues nace del deseo de pensar la libertad, de pensar el sujeto democrático como un sujeto capaz de liberarse de las servidumbres que proceden del exterior, como aquellas que proceden del interior. Éramos muy conscientes de que vivimos en unas sociedades que están sustentadas en el principio de incertidumbre, que es inevitable una vez que se perdieron los referentes de certeza absoluta que tenía el mundo tradicional, y que ello no es que propiciaba, es que exigía la recreación del sujeto. El sujeto tendría que ser un sujeto autónomo, porque de otro modo no podía ser un sujeto libre. El sujeto no podía conformarse a una estructura de tiranía y esclavitud, porque de ese modo ni él regía sus destinos, ni hacía posible el ideal democrático de gobernarse a sí mismo a través del gobierno de otros, garantizando esa autonomía. Bueno, lo que ocurre es que las incertidumbres y los riesgos, las sociedades en grave riesgo, son caldo de cultivo de la aparición de nuevos mesías, de profecías falsas, de tiranos, bien dulcificados o bien en forma, pues, por decirlo así, muy bizarra, ¿no? De dictaduras, etcétera, etcétera. Hoy día, pues, vivimos el auge de cierto tipo de populismos con mucha singularidad, tanto en el espectro de lo que se puede llamar tradicionalmente derecha, como en el espectro de la izquierda. Todos ellos se caracterizan por el hecho de hacer promesas
lo que se llamaba siempre la promesa de la tierra prometida, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces pues hablaban de la libertad de la tierra prometida, pero claro, es que la libertad de la tierra prometida, como digo en la introducción del libro, no tiene nada que ver con la tierra prometida de la libertad. El líder populista, el tirano dulce y suave, que quiere acaparar para sí toda la identidad del sujeto político, hace primar la tierra, hace primar la construcción de la tierra. Provoca una identificación, una estructura identitaria de la comunidad política, de la ciudad, etcétera, 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 que hace inviable que ese sujeto político vaya más allá de esa tierra, que se identifique totalmente con ella, bien por gente, pueblo, nación, lengua, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos, ¿no? Pero nunca se desarrolla como sujeto autónomo. ¿Qué ocurre? Que en esa estructura populista, en momentos de incertidumbre grave y seria, pues aquello que era una verdad muy tradicional, que el tirano no puede ni quiere ser amigo, ni el esclavo, el siervo, el vasallo, sabe cómo serlo. En esas condiciones había que pensar, bueno, ¿cuál es la condición básica para oponerse a este tipo de estructura de incertidumbre? Que no es la incertidumbre democrática, y esa alternativa de certeza. Pues pensar la amistad. ¿Dónde estaban los filósofos que habían pensado la amistad como condición? Pues había muchos clásicos, pero había un moderno, que era la Boétie, pues que lo había pensado de un modo singular, como se suele decir ya como un tópico, un modo especialmente alentador del espíritu de democracia que ya existía en la época. Y escribió un libro, se llama La servidumbre voluntaria, y allí exponía su idea de que el modo de escapar a esa servidumbre voluntaria, a esa especie de felicidad por entregarse a la felicidad del tirano, era la amistad. Y la amistad como una reconstrucción del espacio de la libertad. Y a partir de ahí, pues pensamos que podía ser una reflexión muy interesante para la vida contemporánea, para nuestra situación, siempre y cuando también reflexionáramos desde otros puntos de vista distintos. Y eso es lo que me llevó a escribirlo, a pensar el sujeto. Lo que ocurre es que yo me hice valer de otros autores que no estaban en conexión inicial, porque, bueno, no solo porque habían aparecido después con el tiempo, sino porque tienen filosofías que aparentemente nada tienen que ver con la época. Y yo pues me hice valer de pensadores como Levinas, Manuel Levinas, que hablan que no es posible reconstruir un sujeto de la autonomía, si la libertad no se entiende en conexión con una responsabilidad respecto del otro, el reconocimiento del otro. Como diría Fernando Savater, un sujeto autónomo, pero también un sujeto de acogida. Y eso supone la recreación de un espacio potencial de confianza, de reconocimiento, que de cualquier otro modo no se podría lograr. Y esa es la idea básica, ¿no? Pensar ese espacio potencial de confianza que reconstituye la polis en los pilares del conocimiento, de la ciencia, de una inteligencia sin odio, pero tratando de hacer operativas ciertas instituciones políticas, culturales y sobre todo, con un sujeto que tuviese una determinación plena de la voluntad democrática, basada precisamente en el concepto de amistad, que constituye un concepto, una palabra, en este caso, como tú muy bien dices, una palabra abierta a la esperanza, que es la invitación que yo he aceptado, venir a hablar de una palabra que tenga que ver con la apertura a esa esperanza. Y yo que te lo agradezco. Hace una diferencia, yo he entendido al leer un poco tu libro, entre la amistad de vida y la amistad auténtica. Explícanos brevemente esa diferencia. El concepto de autenticidad es un concepto que apela a las esencias. Es un concepto, por decirlo así, que está entroncado con una idea
bien metafísica o bien ontológica, bien fundamentalista, en un sentido de pensar la verdad desde el origen, y no desde un origen histórico. Lo auténtico siempre apunta a lo abismal, a lo que hemos olvidado, porque nos hemos convertido en algo que viene a ser como una especie de desfiguración de nuestra verdadera imagen, que hubo un tiempo inicial, original, que era muy nítida. Esa autenticidad, esa llamada a la autenticidad, tuvo graves problemas cuando se quiso concretar siempre políticamente. Los graves ejemplos los tenemos en los totalitarismos del siglo XX. El concepto de una amistad verdadera es un concepto abierto, no apela a ningún tipo de esencias. La palabra la amistad de vida, como amistad verdadera, apela a principios que entran en constelación con otras palabras. La amistad de vida es una amistad no de amistades, por decirlo así, de afinidades selectivas. La semejanza no apunta a un origen que no es origen común, sino que es origen fontanal y que no podemos determinar nunca. A la amistad verdadera no le interesa, por ejemplo, el ser como ser, sino que está muy preocupada por el ente, por lo concreto. Y más concretamente por el ente en tanto que criatura sufriente. Es muy consciente de que mientras haya criaturas que padecen, nadie puede arrogarse para sí una violencia originaria que vendría a ser una expresión de la solución definitiva de todas las cosas. Esa idea de autenticidad apela a un fuego originario que es el que ha convertido todo en holocausto, si cabe. Y entonces, bueno, pues esas palabras, esa constelación de palabras apela a la libertad, a la justicia, a la igualdad, al pluralismo, pero también al coraje cívico, a la vergüenza moral, a la compasión y a la congratulación, a una piedad que no sea impiedosa, a la alegría compartida. No basta con ser compasivo, no basta con afectarse por el sufrimiento del otro. Es también preciso alegrarse con la alegría del otro. La envidia y la avaricia no se corresponden con una amistad verdadera. Aquí no estamos en afinidades selectivas, como he dicho antes. No, esta afinidad es reelectiva, porque es contradelictiva. Porque lo delictivo es aquello que va en contra de lo que no se debe hacer. En ese sentido es vicioso, no es virtuoso. Como bien dice Fernando Savater, la virtud tiene que ver con algo que es debido. Y ese debido nos interpela siempre. Por eso yo interpreto a Fernando Savater desde las lecturas de Levinas. Ese debido hace referencia a una responsabilidad infinita que tenemos respecto del otro. Y el otro muy concreto, al que hay que amar, del que hay que ser amigo, de un modo absolutamente responsable. Es una especie de acceso a la libertad negando la libertad, porque la mía no puede imponerse a la libertad del otro. Es una prolongación de la libertad del otro, no que el otro sea una prolongación de la mía. Y bueno, pues ahí aparecen un juego de reciprocidades, de disimetrías, de asimetrías, siempre con preponderancia de la viuda, del huérfano, del extranjero, del absolutamente otro. Es decir, es un tipo de amistad que no tiene nada que ver con la amistad originaria, que se podía pensar en términos de un Edén auténtico que se perdió. No se trata de restaurar el Edén. Esa no es la amistad. La amistad es otra. Es decir, no podemos dejar de ser seres históricos. Esa es la condición democrática del sujeto. Somos seres históricos, impelidos a construir nuestra historia con conciencia. Pero claro, esa situación de conflicto definitivo, de desarraigo, de estar sajados, divididos, es una condición que no podemos desprendernos de ella. ¿Cómo?
la arbitramos. Pues bien, hay un concepto de amistad verdadera, que no es una amistad auténtica, que habla de una relación, de un espacio de relacionalidad, de socialidad, que algunos quieren interpretarlo desde un tipo de un amor leído racionalmente también. Lo que ocurre es que ese amor es tan fuerte en ciertas tradiciones que no solo habla del amor al otro, sino que en el otro incluye al enemigo. Es el amor al enemigo, que es el otro extremo. Y bueno, pues ese tipo de amistad verdadera, como palabra, que expresa un ideal, palabras ideales, que decía Emilio Lledó, que ayudan a reconstruir las polis, las ciudades. Ese tipo de palabras no pueden ser palabras impostadas. La constelación de palabras que antes he enunciado no pueden ser palabras impostadas. Tienen que ser palabras que se pronuncien sin la impostura, desde la veracidad y desde la verdad, desde el conocimiento de la realidad. No de una realidad que se nos revela a la mística, a la reflexión, a la meditación, no es eso. Requiere conocimiento y conocimiento científico, evidentemente. Esa es otra de las condiciones democráticas. Pero quien pronuncia esa palabra ha de saber que no puede usurparla. No solo impostarla, sino no usurparla. Tiene que prestar oído a voces que han pronunciado la palabra amistad en algo que se llamaban los agujeros negros de la historia. Los momentos oscuros, los momentos del campo de concentración, por ejemplo. ¿Cómo se vive ahí esa situación? ¿Cómo aparece ahí esa palabra que pueda estar dotada de esperanza? Porque si no, estamos usurpando y estamos impostando. Ahí están los límites de la amistad también verdadera, que requiere ser pensada con cautela, con prudencia. Si me permites, te puedo leer Claro. un párrafo. Tengo varios seleccionados, pero... Léenos algo que... voy a leer... es el testimonio de Charlotte Delvaux, de una mujer que estuvo en los campos y escribió una trilogía sobre después de Auschwitz y demás. Y es muy, muy claro. El espacio potencial de confianza de la amistad de vida es un espacio creativo. Es un espacio creativo porque la palabra amistad no solo es una palabra descriptiva, ni siquiera descriptiva de las otras palabras que la acompañan. Para que sea verdadera, no auténtica, porque no hay nombres auténticos. Hay nombres verdaderos, pero no nombre auténtico. El nombre de los nombres, eso no existe, eso es esencialismo puro. Y sabemos cómo termina eso. Imponiendo, homogeneizando el nombre, homogeneizando la lengua. Bien, pues decía, la palabra de la amistad forma parte de la recreación del espacio de confianza de las relaciones humanas. Ahora bien, esa palabra tiene una vertiente que no es solo conceptual, es una vertiente creativa, performativa, no solo descriptiva. Si se pronuncia como debe ser pronunciada, y no sabemos nunca con certeza cómo debe serlo, entonces ha de hacerse de tal modo que al pronunciarla sea recreativa, sea creativa. Esa palabra tiene un componente poético fundamental. El espacio de la amistad de vida es un espacio poético. Esto nos obliga a reconocer que la palabra, la amistad de vida como amistad verdadera, es una palabra clandestina, que diría nuestro queridísimo amigo Manuel Ruiz Amezcua, gran poeta, con el que hemos tenido el placer de compartir unas horas en el magnífico acto de organización de concesión del premio de poesía Ciudad de Cabra que tú tan magníficamente organizaste y concediste. Bueno, pues yo Manuel Ruiz Amezcua lo utilizo bastante en ese momento poético que le concedo aquí a
al concepto de la amistad de vida. Pero lo enraizo, lo pongo en conexión profunda con esta autora que te decía. Esta autora viene a decir lo siguiente, para poner de manifiesto lo que es una amistad verdadera en el sentido de performativa. Dice, hubo un poeta que nos había prometido rosas cuando estaban en el campo. La esperanza. Esta verdadera habla de esperanza también verdadera, no auténtica. Esperanza sin fe, lo llamamos otros. Nos había prometido que habría unas rosas en nuestro camino. Cuando volviéramos del campo, había dicho. Se pregunta la poeta, ¿habría mentido el poeta? Dice, no. Los poetas ven más allá de las cosas. Y este tenía doble vista. Si rosas no hubo, es que no volvimos. Y además, ¿por qué rosas? No teníamos tanta exigencia. No exigíamos el origen, lo auténtico. Y aquí está la clave. Es amor lo que habríamos necesitado si hubiéramos vuelto. Pero ese amor, en un poema de Primo Levi, es solo visible desde la mirada que tendrían los rostros. ¿Cómo se mirarían los rostros? Los rostros se mirarían a través del espacio de confianza que se genera en la plaza pública. Y aquí aparece de nuevo un poeta para decirlo. El poeta en este caso es Vicente Aleixandre, tan olvidado como excelente. Dice, allí, ¿quién lo reconocería? La mirada. Allí con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, con silenciosa humildad, allí también transcurriría. Era una gran plaza abierta y había olor de existencia. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Allí están todos y tú entre ellos. Es ese reconocimiento de todos y cada uno, no del uno, que es la imagen en la que se reconocen todos los demás súbditos, sino todos los ciudadanos autónomos y acogedores hospitalarios en la plaza pública. Eso es lo que más o menos, resumidamente, y a lo mejor extendiéndome demasiado, puedo especificar de lo que cabe entenderse como verdadero aquí. Por eso es una verdad extraña, concepto también de Manuel Ruiz de Amezcua, el que poéticamente permite comprender, si no explicar, al menos sí comprender el sentido, el significado de esa verdad de la amistad. Y aunque supongo no es el tiempo que nos quedará, pero cuando me invitaste a hablar de esta idea de palabra donadora de esperanza, todo me conducía a esta idea del amor necesitado, más que las rosas. Y más que poemas sobre rosas, que tienen mucho que ver con lo auténtico, pero que no tienen nada que ver con lo verdadero que vamos construyendo en acogida y en negación, porque esto es una vía negativa. Y me acordé de un monólogo que yo escribí en el año 93, en ese librito que se llama Historias de la otra razón, y donde yo trataba de más o menos exponer, con cierto tipo de alegorías, el amor de la otra razón, de otra racionalidad. En cierta manera, la amistad de vida es el culmen de este monólogo que yo escribí aquí y que tiene que ver con la cautela a la hora de hablar, a la hora de pronunciar palabras. Y cuando me llegó tu correo, lo que me quedó fue esta frase tuya: pretende crear un espacio de esperanza arraigado en la palabra. Y yo escribí un monólogo de alguien, de un personaje ficticio, y decía así, si me permites: compañero de la carne,
cuánto maestro de la palabra, cuánta palabra sin carne, cuán necesario es el hombre sin voz y cuán maravillosa la voz de la mirada. Estas fueron mis últimas palabras, mis únicas palabras. Dejé de hablar y liberé mi conciencia, escapé del supuesto don del lenguaje, renuncié al pensar encorsetado y cerré los oídos a las conversaciones fáciles. Me invitaste, compañero, sin mediar palabra alguna, a la fiesta de los desterrados. La dirección de tu mirada bastó para orientarme hacia el lugar del encuentro. Aprendí a mantenerme mudo y gritar con el rostro. Fue en tu casa donde conviví con hombres y mujeres sin voz. Grande el consuelo que encontré entre los tuyos. Por todo lo cual he decidido besar antes que pedir. He preferido acariciar antes que halagar. He necesitado querer antes que decir. He optado por unir mi carne a otra carne antes que estéticamente opinar. He mirado a los ojos antes que balbucear. He pasado por todo antes que hipócritamente hablar. Con la palabra nace la mentira. Yo necesito tan siquiera de su verdad. Necesito amar. Uno se sorprende en qué fuentes uno ha leído, ha vivido o ha procurado vivir de un modo deseable, como diría Carlos Thibaut, para mí un magnífico filósofo, cuando define la virtud, ¿no? Como ese modo de vida deseable que amplía humanidad. Para poder alcanzar un concepto de escritura parecido al de grandes figuras que escribieron desde la verdad de los hechos catastróficos. Palabras que querían dar nombre sin ser impostadoras, es decir, sin tomar el nombre de la amistad en vano. Que de eso es de lo que se trata. El naufragio moral es un naufragio de los nombres. Por eso también en él hay muchísima continuación respecto de lo que venimos hablando, de la palabra de la amistad. Y con esto yo quiero terminar la lectura, ¿vale? Si te parece, es muy cortito. Lee, por favor, lee. Dice así. Este libro, el de Arcanos, es un libro de aforismos, como lo era el de Historias de la otra razón. Que no era solo de aforismos, pero sí la parte central. Dice, para ponerse a escribir hay que saberse responsable sin cuento, hacerse cargo de lo inerme, de lo desarmado que está lo humano, enfrentado a sí mismo y a lo real. De ahí de mi referencia a Carlos Thibaut. Cruda y nuda responsabilidad de sí ante sí mismo y ante la realidad, sin paliativos, sin excusas. Sin responsabilidad no habrá obra de escritura, a lo sumo una composición de apariencia estética. La relación del pensamiento con la palabra en la poesía no puede desprenderse de su vínculo con la sensibilidad, con la capacidad de afectación del espíritu a través de la trágica belleza, luminosa oscuridad, iluminante oscuridad que muestra lo real. Aunque la poesía pueda modular la conciencia, sin embargo, no resuelve los misterios, solo alcanza a darle forma de preguntas, y más preguntas, y más preguntas, y más preguntas, y de respuestas inconclusas, sin cierre de la realidad, del pensamiento y del lenguaje. Pero es que ocurre que toda poesía, en mi concepción, que tenga relación con la palabra no impostada, con una palabra que además no usurpe, con una palabra que sea recreativa de esa humanidad que nos hemos ido dejando en el camino. Quiero decir, si toda poesía que efectivamente sea obra de arte que amplía humanidad antes restada, es una exclamación que interroga.
pero toda exclamación que interroga es una semilla de esperanza. Pues además quizás siempre que yo leo algo, es lo que al final de todo, aun reconociendo, como tú dices, la verdad y la cruda realidad en ocasiones, pero siempre me gusta que acabe en la esperanza. Yo creo que el día que se pierda la esperanza en el ser humano, estaremos perdidos, Tomás. Y viéndote a ti, viendo el corazón que tienes, veo que puedo confiar en el ser humano. Te doy las gracias por habernos atendido en esta primera Feria Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra. Estamos en esta semana de apertura. Queríamos ponerte en este marco preferencial, puesto que lo mereces por tu calidad y por tu enseñanza, que ha sido un lujo escucharte. Y también voy a invitar a todos los oyentes y a todos los seguidores que están en todo el mundo de esta feria, pues que vamos a, también junto a este vídeo, vamos a colgar los enlaces para que se hagan con tus libros, este de la amistad de vida, servidumbre y subjetividad democrática, Arcano de la navegación, los despojos de un naufragio moral, que son los últimos, pero vamos, que tienen una cantidad de libros publicados que son todos interesantísimos y buenísimos. Y nada más, y si quieres decir algunas palabras para despedirte. Las palabras siempre son de recuerdo y de gratitud, que son otras virtudes de la amistad de vida. Y bueno, pues nada, agradecerte a ti la invitación, saludar a los oyentes, a los lectores, a los futuros entrevistados, desearte que la feria sea un éxito, no de feliz fiesta del ser, no de eso, de feliz fiesta de la amistad, de la amistad que espero que sea también de vida. Y bueno, pues nada, que esto sea verdaderamente un espacio para dar esperanza a los desesperanzados, que efectivamente permita abrir puertas al conocimiento y, como venimos diciendo, a la esperanza. Y que no caigamos derrotados así como sí. Al menos que prestemos resistencia. Desde la palabra, claro. De la palabra, de la palabra. Un abrazo muy grande, saludos a la familia, deseos de salud para ti y para todos los que nos escuchan. Con todo mi afecto y mi querer, amigo. Pues muchísimas gracias, mi querido amigo también Tomás Valladolid, admirado, muy admirado. Y ya te lo he dicho, también te lo hago en público, he tenido muchísimos reconocimientos y muchísimas enhorabuenas tanto por tus palabras el día de la presentación del premio Ciudad de Cabra Manuel Ruiz Amezcua, como por la poesía de Manuel, que para algunos era desconocida, y gracias a Dios lo hemos abierto también a otra parte de personas que desconocían un gran poeta, y nada más, y te emplazo para que al cierre, que será en enero, tengamos otra entrevista, porque creo que será también el broche de oro de esta feria Y sin nada más por hoy, pues nos despedimos con Tomás Valladolid y os emplazamos a la próxima entrevista. Muchísimas gracias y hasta pronto.